pudieron entrar más, buenísimo, por eso esperen un ratito. Gracias. Bueno, entonces le comentaba, ¿qué tal, Francisco? La idea, vamos, incluso ahí agregué bastante ejercitación para que todo aquel que quiera practicar va a tener de sobra, hasta todo lo que es arreglos. Hay una ejercitación 7, 8 y 9 incluso, optativa, para aquel que quiera presentar, tiene para seguir presentando, ¿sí? Entonces le decía, el primer TP, y ya le vamos a poner la fecha, queremos que no para este miércoles, sino para el otro miércoles que viene, ya armen grupo de no más de 3 personas, y traten de armar un enunciado sobre un trabajo que quieran realizar. El que lo quiera hacer solo puede hacerlo solo, puede hacer de 2 o 3 personas, ¿sí? Profe, ¿la tarea 9 sería obligación también? ¿Es obligatoria? No es obligación entregarla en fecha, sí les sugiero que traten de hacerla. Okay. No es obligación, yo la dejo libre para que ustedes la hagan. ¿Estamos? Bien, bárbaro. Ustedes saben que la programación, cuanto más práctica tienen, mejor, pero no la voy a dar obligatoria para 2 semanas, 3 semanas. La dejo abierta para aquellos que la quieran hacer y por ahí tienen algún inconveniente o alguna duda que están aprendiendo, me dicen, ¿sí? La voy a dejar como 3 semanas abierta por lo menos para que la puedan entregar, pero no es obligatorio. Profe, yo tengo Bien. otra consulta. ¿Sí? De la tarea, Sí, la tarea de que había una que decía repasos, yo no la entregué, que era para este sábado. Eso ya una vez que se pasó una tarea con el tiempo de entrega, ¿no se tiene que entregar? ¿O la tengo que enviar bueno, igual? si querés la extiendo un poquito más para esta semana, la número 7. Creo que sí, de las 7 que decía repaso. Sí. Bueno, me dicen después de ahora que explico un poquito repito, de arreglo, de 2 dimensiones, repasamos un poquito nomás arreglo y después me quedo con la gente que quiere hacer clase consulta, ¿sí? Y si alguno tuvo un problemita para subir la tarea, bueno, si son 2 o 3 días se la puedo extender. ¿Estamos? Dale, muchas gracias, disculpa. Bien, perfecto. Ahora les comparto pantalla. José. ¿Sí? Acá estoy viendo que la tarea 7 tiene fecha de entrega para este jueves y la tarea 8 tiene fecha de entrega para este miércoles. Ah, bien. Bueno, después la corrijo si les parece. ¿Sí? Dale, muchas gracias. Bien, no, por favor, a ustedes. Ahí comparto pantalla. Estamos viendo lo que es arreglo de 2 dimensiones. Sí, sí. Perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, ¿se acuerdan que habíamos visto toda la parte de arreglos y ahora vamos a hacer toda la ejercitación que vienen de arreglos? He visto que ya, al menos por la tarde, una parte terminaba con estructuras repetitivas recién y ahora están comenzando con arreglos. Así que de arreglo le di bastante ejercitación, la 8, incluso la 9, para que puedan hacer. La 9 la extiendo 2 o 3 semanas y tienen todo para hacer la parte de arreglos de 1 y de 2 dimensiones, que es más cortita, ¿sí? Es importante que comprendan estos conceptos porque después los volvemos a ver otra vez, yo les decía, pero directamente lo vemos en lenguaje Java y no tanto apuntado a la lógica, ¿sí? Ya teniendo comprendido de cómo funciona esto, después lo vamos a ver directamente en el lenguaje específico que es en Java. Habíamos visto de cómo se definen los arreglos. El arreglo no deja de ser una variable. ¿Estamos de acuerdo en eso? Lo vimos como una estructura de datos, porque es una variable que se subdivide internamente, ¿no es cierto?, en muchas partes. Entonces, una variable, yo puedo hacer referencia a ese espacio de memoria con solo mencionar el nombre, pero habíamos visto que cuando se divide en partes, no basta el nombre,
para hacerme referencia a un elemento de esa variable. Entonces aparecía el concepto del índice, ¿no? Y bueno, yo hacía como una comparación donde si una variable es una casa, el arreglo de una dimensión podía ser un edificio donde yo tenía un departamento por piso, lo que hacía que el número de departamentos me identificara cada una de las viviendas que tenía, ¿no es cierto?, ese edificio. Un arreglo de 2 dimensiones, hago de cuenta de que en cada piso puedo tener muchos departamentos, por lo tanto, para identificar un departamento, tengo que darle el número de piso y el número del departamento. O sea, son 2 datos adicionales que tengo que darle. Esto como si fuese una hoja de cálculo en Excel, donde yo los datos los tengo en disposición de 2 dimensiones. Una dimensión es la fila, ¿sí? Y la otra es la columna. Por eso son las 2 direcciones. Tanto la fila como la columna comienzan a identificarse con el valor 0. O sea, vamos a suponer que la planta baja sería el valor 0 y el piso 1 sería el valor 1, ¿no? Entonces voy a tener la fila 0, como le indica acá, la fila 0, columna 0 sería el primer elemento. Fila 0, columna 1, fila 0, columna 2, y así sucesivamente. Veíamos cómo si tengo que cargar o recorrer todo un arreglo de un vector, yo lo podía hacer con una estructura repetitiva. Por ejemplo, si yo tengo que inicializar en 0 un arreglo que tiene 5 elementos, acá tengo un arreglo que se llama cuenta, tiene 5 elementos, por lo tanto, repito que una variable que vaya del 0 hasta el 4, ¿sí? Y a ese elemento le pongo el valor 0. Por lo tanto, cuando yo digo que para i que tome valores de 0 hasta 4, luego reemplazo el valor de i por 0, 1, 2, 3, 4, estaría diciendo que el elemento 0 del arreglo cuenta toma valor 0, luego que el elemento 1 del arreglo cuenta toma valor 0, luego el elemento 2, el elemento 3, el elemento 4, por último, y cuando tome valor 5 se va, ¿sí? Esto hace que con una repetitiva yo pueda inicializar o leer el valor y cargarlo, o mostrarlo, o sumar todos los elementos, lo que yo quisiera hacer con todos los elementos de un arreglo. Acá lo hicimos para 5 elementos, pero si el arreglo en vez de 5 tiene 5000, es exactamente el mismo algoritmo que me lo estaría resolviendo, solamente cambiaría el valor del asta, ¿sí? Parece que hay alguien acá. Ahí estamos. Bien. ¿Qué pasa con un arreglo de 2 dimensiones? Bueno, no me basta una sola estructura repetitiva para que yo pueda recorrerlo, porque con una sola repetitiva yo puedo recorrer todos los elementos de una sola fila, ¿sí? Pero yo acá tengo muchas filas. Por lo tanto, si yo hago con una sola estructura repetitiva, ¿sí? Podría recorrer solamente un elemento de una fila. Ejemplo, si yo, vamos a suponer, hago un ejemplo, defino un algoritmo donde defino, acá tengo un arreglo que es de 4 filas por 3 columnas, ¿sí? Si yo quisiera recorrer todos los elementos de la fila 0, yo podría hacer esto con una sola repetitiva, ¿sí? Si yo acá pongo leer el elemento y guardarlo, le estoy diciendo en la fila 0, columna 0, luego en la fila 0, columna 1, luego en la fila 0, columna 2, ¿sí? Ahí estaría cargando todos los elementos, pero siempre en la fila 0. Lo que pasa es que yo tengo luego la fila 1, la fila 2, la fila 3. Si yo quisiera hacer otro para la fila
1, tendría que hacer otra estructura repetitiva. ¿Y esto qué haría? Que cargaría acá todos los elementos para la fila ahora 1. Acá carga para la fila 0 y acá carga para la fila 1. ¿Sí? Si ahora tendría que hacer otro que me cargue para la fila 2, tendría que hacer otra estructura repetitiva. Y acá decirle que cargue para la fila 2. ¿Sí? Entonces, este sería una solución que me carga este para la fila 0, este para la fila 1, este para la fila 2, y si tiene 4 filas, me haría falta una repetitiva más que me cargue para la fila 3. ¿Se entiende lo que hice ahí? Hice 4 repetitivas. Este carga todas las columnas de la fila 0, todas las columnas de la fila 1. Como columna toma valor del 0 hasta el 2, va a ser 1, 0, después 1, 1 y luego 1, 2. ¿Sí? Y mantengo constante la fila. Esto es haciéndolo de una manera que no tiene sentido. ¿Sí? Yo tengo que lograr que en una sola componente de estructura repetitiva logre cargar por cada fila y cada columna. Por lo tanto, cuando yo quiero cargar todos los elementos, vamos a suponer, lo puedo recorrer fila por fila. ¿Qué significa fila por fila? Que recorra los elementos de una fila y cuando termine, luego ahí pase a recorrer los elementos de la otra fila. Termino y paso a recorrer los elementos de la otra fila. ¿Sí? Entonces, lo que hago es, obviamente, defino las variables, ¿sí? Defino, en este caso, un arreglo que va a contener nombres de persona, dimensiono, acá donde creo el espacio para el arreglo, la variable que se llama nombre, que previamente fue acá definida, en este caso como tipo carácter. ¿Se acuerdan? Cuando voy a usar un arreglo, primero defino la variable como una variable común y le digo a qué tipo de dato pertenece. En este caso carácter, porque yo quiero que cada celda, cada elemento del arreglo, contenga nombres de personas. Por lo tanto, va a contener letras. Luego, dimensiono el arreglo y le digo que quiero que tenga 4 filas, 3 columnas. ¿Sí? Si son 4 filas, va a ser numerada del 0 al 3. Y si son 3 columnas, del 0 al 2. Entonces, ¿qué hago para recorrer el arreglo? En este caso lo voy a hacer fila por fila. La primera repetitiva dice por cada fila que vaya del 0 hasta el 3. Y adentro la repetitiva de columnas. Por cada variable que la llamo col, que vaya de 0 hasta 2. ¿Se acuerdan cómo funcionaba en esta estructura repetitiva? Esto se llama estructuras repetitivas anidadas. ¿Se acuerdan la del mate y la del termo? Yo decía, voy a tomar 3 termos de mate, pero por cada termo yo cebo muchos mates. Por lo tanto, tenía una estructura repetitiva dentro de otra. Acá tengo que, como lo voy a recorrer por fila, por cada fila voy a tener muchas columnas. Entonces, ¿cómo recorre esto el algoritmo? Fila en 0, columna en 0. Fíjense que acá tengo la estructura para y acá tengo el fin de la estructura para. Por lo tanto, hasta que no termine de recorrer la estructura interior, no sale del bucle iterativo. Ingresa el nombre del artículo y lo va a ingresar primero en la 0, 0. Cuando llega a este fin para, lo único que le dice es comience el ciclo nuevamente. Por lo tanto, lo va a cargar en la 0,1, luego en la 0,2, y cuando llegue el valor que col valga 3, sale esta estructura repetitiva y llega a la otra estructura repetitiva, donde fila se inicializa en 1, suma 1, y ahora
hace otra vez lo mismo para columna, pero con fila valiendo 1. Así quedaría el programa completito. ¿Sí? Son dos estructuras repetitivas anidadas, una dentro de otra. La que está más arriba, o sea, la que es la contenedora, la más grande, es la que indica el recorrido. Si la variable que utilizo en la repetitiva más grande, ¿sí?, es la que uso en fila, quiere decir que lo estoy recorriendo fila por fila. Si yo invierto las repetitivas, primero pongo la de columna y luego la de fila, el arreglo lo estoy recorriendo columna por columna. O sea, si acá tengo un arreglo que tiene en este caso 4 filas, 5 columnas, el elemento 00, 01, 02, 03 y 04. ¿Sí? Muy bien. ¿Cómo hago yo para recorrer una matriz por fila? Cuando yo recorro una matriz por fila, lo puedo hacer para cargar elementos, para poner 0 en cada elemento, para mostrar los elementos por pantalla. El recorrido se hace para ir elemento por elemento en forma secuencial. Si yo quiero recorrer una matriz, lo puedo hacer o por filas o por columnas, ¿sí? O bueno, buscarle otra forma que sea en forma de diagonales, ya más rara. Entonces, en el sentido de que vaya de fila por fila, es como le indica acá en la flecha roja, permite recorrer los elementos de la fila 0 a la 4. Entonces, el primer elemento que va a mostrar es el 00, luego el 01, luego el 02, luego el 03 y luego el 04. O sea, mantiene constante la fila y varían las columnas. Una vez que terminó de recorrer la primera fila, sigue con la fila siguiente. Fila 1, columna 0, fila 1, columna 1. Por lo tanto, así es como quedan las estructuras repetitivas anidadas. Si lo que quiero hacer es el recorrido por fila, la primera repetitiva se llama repetitiva de filas. ¿Se acuerdan? Yo les había mencionado que el nombre de las repetitivas es en función de la cantidad de veces que ocurren. ¿Sí? Yo les decía, con un termo voy a tomar muchos mates, ¿sí? Pero quiero tomar 3 termos de mate. Tengo la repetitiva de termos y por cada termo una repetitiva de mates. Y ese nombre responde a la cantidad de ocurrencias que tiene. Entonces, fíjense, si yo tengo para mi arreglo tiene 4 filas, digo, para una variable f, y esta variable f la voy a usar para señalar las filas, es más allá del nombre que tenga, la variable que coloque aquí la tengo que usar para hacer indicación de que va a ser fila. Para una variable que va del 0 hasta el 3, con paso 1, e inmediatamente para una variable que la voy a utilizar como índice de columna, la llamé C, y acá la tengo a C usándolo como columna. Ustedes saben que cuando hago referencia al elemento de un arreglo, si es de 2 dimensiones, la primera variable hace referencia a la fila y la segunda variable hace referencia a la columna. ¿Sí? Entonces, fíjense, para una f de 0 hasta 3, acá dentro tengo para c que hace referencia a 0 hasta 4, y esta es la repetitiva de columna. Cuando se ejecuta, primero se ejecuta esta estructura repetitiva, y hasta que c no supere el valor de 4, no sale esta iteración. Por lo tanto, acá va a tener valor 0,1, 0,2, 0,3, 0,4. Luego sale, vuelve a entrar acá, f se aumenta, incrementa en 1, y C otra vez toma valor 1,0, 1,1, 1,2. Y así logra el repetitiva recorriendo fila por fila. Es interesante que hagan el programa y vean paso por paso cómo lo va recorriendo dentro del PCI. Si yo quiero que el recorrido sea en este sentido, esto se llama recorrer por columnas. O sea, el primer elemento que va a recorrer va a ser el 00. Pero luego va a ser el 1,0.
no va a ser el que está en forma horizontal, sino recorre todos los elementos de la columna 0. Cuando termina, recién pasa a la columna 1. Cuando termina con la columna 1, recién pasa con la columna 2. Y así va en sentido vertical. Y ustedes me dirán, ¿y cuál es el correcto, cuál es el mejor? No, todo depende de lo que yo quiera realizar. Si yo quiero mostrar los elementos de un arreglo de 2 dimensiones y no me interesa en qué forma lo quiera mostrar, puedo mostrarlo por fila o por columna. ¿Sí? Si yo quiero poner a cada elemento del arreglo, darle un valor 0, da lo mismo que lo recorra por fila o por columnas. ¿Sí? Por eso digo que, salvo que en el proceso sea obligatorio hacerlo por una fila o por una columna, que vamos a ver después algún ejemplo. Entonces, fíjense que aquí es exactamente igual que el ejemplo anterior, ¿sí? Solamente que la variable que está siendo usada como columna está en la primer repetitiva. La variable C que uso como columna está en la repetitiva más grande y acá está la variable C. Y la repetitiva más chica, la que está contenida, la variable que utilizo, la utilizo como función de fila, como índice de fila. Por lo tanto, si yo hago esta estructura repetitiva, tal como está acá, va a recorrer el arreglo columna por columna. Mientras C se mantiene constante, F se mantiene variable. ¿Sí? Tengo afuera la repetitiva de columnas y adentro la repetitiva de fila. ¿Se entendió más o menos cómo funciona? Si a mí en un programa me dice que tengo que sumar todos los datos columna por columna, por lo tanto el recorrido que yo voy a adoptar es por columna. Lo que hago es sumo todos los elementos de una columna y luego muestro el resultado. Fíjense, entre el para C de 0 hasta 4 y el para F, ¿sí?, de 0 hasta 3, entre estas dos estructuras repetitivas, significa que estoy comenzando con una nueva columna. Y aquí significa inicio de una columna, esto es el proceso de una fila, y cuando termina entre el fin para y los dos fin para, significa que terminé con una columna. Aquí tenemos un ejemplo. Estoy cargando un arreglo fila por fila. La primera repetitiva que tengo, la más grande, ¿sí?, utilizo la variable f y la variable f está siendo utilizada por fila. ¿Sí? Luego muestro los datos fila por fila también, recorriéndolos por fila. Si quisiera recorrerlo por columna, esta repetitiva tendría que ir acá arriba y ahí cambiaría el sentido de la estructura repetitiva. ¿Se entendió? Esto es, porque hay veces que... ¿Cómo? ¿Podés repetir esa última parte? Sí, si yo acá, fíjense que la variable f, ¿sí?, está siendo usado como fila y está en la estructura repetitiva más grande. ¿Sí? Ahí vemos. Acá cuando lo muestro por pantalla, la variable f, que es fila, está en la repetitiva más grande, la que contiene. Esto me indica el sentido del recorrido que le estoy haciendo al arreglo. Si yo invierto esta repetitiva, la saco de acá y la pongo acá, fíjense lo que hago, invierto, ahora estoy diciendo que estoy recorriendo por columna, porque la repetitiva contenedora, la más grande, ¿sí?, está haciendo uso de la variable C, que es la que estoy usando como índice de columna.
Claro. ¿Sí? ¿Se entiende? El solo hecho de dar vuelta. ¿Por qué? Porque yo digo que por cada estructura repetitiva de esta ocurren muchas de estas. Esto es tal cual el ejemplo que había dado. ¿Se acuerda cuando yo digo, con un termo cebo muchos mates, pero a su vez quiero tomar muchos termos? ¿Se acuerdan? Tenía dos Profe, estructuras repetitivas, una de termo y otra de mates. Sí, o sea, básicamente dependiendo del orden en el que nosotros lo pongamos, por ejemplo, en este caso que vos pusiste para C, o sea, para columnas, le estamos indicando cómo leer al programa, nada más. exactamente. Le estás indicando cómo recorres el arreglo. O sea, en el ¿Sí? caso de las columnas de arriba para abajo y en el caso de las filas de izquierda a derecha. Exactamente. Está. Podrías hacerlo izquierda a derecha, derecha a izquierda, porque mira, si en lugar de ir a 0 a 3, le digo que vaya de 3 a 0 con paso -1, le estarías cambiando el sentido. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Perfecto. O sea que el sentido se lo pueden dar ustedes y lo vamos a ver en diferente, cuando hagan los ejercicios van a ver cómo lo resuelven. Si, por ejemplo, vamos a suponer, tengo acá, a ver, estos dos son, bueno, son de nombre, pero vamos a suponer, vamos a tomar este ejercicio acá como base y lo copio acá. Voy a definir que el ejercicio va a ser con un arreglo de enteros, ¿sí? El arreglo se va a llamar, vamos a buscar, en vez de nombre, le vamos a llamar, ahí está. Ahí está. Ahora el arreglo se llama número, ¿no es cierto? Muy bien. Entonces en cada uno voy a leer número. Bueno, también lo vamos a definir así. Muy bien. Estoy cargando. ¿Esto acá qué hace? Vamos a suponer que yo quiero mostrar, acá estoy cargando todos estoy cargando todos los elementos fila por fila, ¿sí? Leo el número de socio y lo voy guardando. Luego, vamos a suponer que acá quiero sumar todos los elementos de cada fila. ¿Qué significa eso? Que yo tengo el arreglo y acá sumo los elementos, toda una fila y luego muestro el resultado de fila por fila. ¿Sí? Bueno, acá, cada vez que empieza esta línea, estaría comenzando con una fila. Perdón. Estaría comenzando con una fila. ¿Sí? O sea que si yo acá defino una variable, vamos a suponer, se llama total, ese es mi perro, total fila, ¿sí? Muy bien. Fíjense, yo pongo una variable que se llama total guión fila es igual a 0, ¿sí? Luego acá voy a sumar todos los valores de la fila. Voy a decir total guión fila es igual a total más el elemento. Acá le estoy diciendo, por cada fila lo pongo en 0. Acá voy sumando y acá cuando termino en la fila le digo escribir. Esto es de la fila, es
Fíjense. Cada vez que empieza acá, empieza con una fila y acá terminó la fila. ¿Sí? Si yo acá pongo un total, arreglo 0. Ya lo explico. Fíjense, yo acá recorro el arreglo por fila. ¿Sí? Si yo pongo un sumador acá, antes que empiece a recorrer el arreglo, acá suma todos los elementos del arreglo y lo muestro al final, esto me está sumando todos los elementos del arreglo. ¿Se entiende lo que hace? Antes de recorrer el arreglo fila por fila, o sea que si tiene, en este caso es un arreglo que tiene 4 por 3, 12 elementos. Antes de recorrer los 12 elementos, yo pongo un acumulador en 0, sumo todos los elementos del arreglo y al final informo el total. ¿Sí? ¿Se entiende lo que hace? Eso suma todos los elementos del arreglo. El elemento 00 más el 01 más el 02 más el 03 más el 10, el 11, el 12, el 13 y así sucesivamente. Fíjense la diferencia. Si el total, en lugar de inicializarlo acá, lo inicializo acá, este arreglo se me va a poner 0 por cada fila. Por lo tanto, cada fila que comienzo lo pongo en 0, sumo todos los elementos de una fila y acá informa el total de cada fila. ¿Sí? Si yo acá tendría la repetitiva de mates, estaría contando cuántos mates cebo por cada termo. Yo acá, en vez de leer, vamos a poner que le vamos a poner un número F más C. Cualquier número. Yo ahora corro esto. Variable total arreglo no está inicializada. Total arreglo me faltó definir. Muy bien. Muy bien. Acá estoy cargando un arreglo con valores numéricos, le puse cualquiera. En este caso le dije que sea igual al resultado del índice de fila más columna. Acá lo que hago es recorrerlo por cada fila y pongo a alguien que sume los totales de cada fila y uno que sume el total del arreglo. ¿Sí? Vamos a hacer acá una separación. Vamos a probarlo. Ahí lo que haces. Ahí lo que hago es total de la fila 03, total de la fila 1, 6, total de la fila 2, total de la fila 3, total del arreglo en general, 30. ¿Sí? Este suma por cada fila y este suma todos los elementos del arreglo. ¿Se entiende? O sea que la suma de toda esta fila me tiene que dar 30. 12 más 9, más 6, más 3, que da 30. 6, 3, 9, 9, 18 y 12 da 30. ¿Sí? Eso es lo que vemos hasta ahora y después obviamente el miércoles lo vamos a ver en la práctica. Pero para recorrer entonces un arreglo de una sola dimensión, como tiene una sola fila, solamente hago como una repetitiva de columnas. El arreglo de 2 dimensiones, como hay más de una fila, necesito recorrer por fila y dentro de cada fila recorrer por columnas. Entre las dos estructuras repetitivas me queda el principio de fila y el final de fila
o depende si estoy recorriendo por columna, todo proceso que empiece cuando empiece una columna y cuando termine otra columna. Es para ver, obviamente, y ejercitar en la parte práctica que quede mucho más claro, ¿sí? Pero lo que vimos hoy es definición y recorrido. Después vamos a ver que lo puedo recorrer, decir, bueno, mostrar todo lo de la diagonal principal, diagonal secundaria, sacar promedios, lo que sea, ¿sí? Que eso lo vamos a ver en la parte práctica. Esto que habíamos visto es cómo tener un acceso directo donde yo le digo directamente, quiero ver el elemento que está en la posición 0, 1, y me va a mostrar el elemento de la fila 0, columna 1. ¿Mm? Bien. ¿Cómo anduvimos? La idea es haber tenido un panorama de arreglos y ya algunos vi que empezaron con la práctica de arreglos. Los que empezaron tienen para el miércoles trabajar con la guía 9 y los que no empezaron van a tener el miércoles para trabajar con la guía 8 y después continuar con la 9. O sea que tengo un buen training de arreglo. ¿Estamos? Repito, en cuanto a los trabajos prácticos, van a ser, por un lado, trabajos individuales, que es resolver ejercicios en clase, cada uno en la computadora. Eso lo hacen en forma individual. Y por otro lado, quiero que de a 2, de a 3 personas, lo sumo, inventen un ejercicio. La idea es que lleven una semana antes planteado el ejercicio, trabajarlo en grupo con el docente, por si hay algo que no saben resolver, el docente vea si está al alcance y se lo pueda explicar, ¿sí? Pueden hacer desde jugar, por ejemplo, con matrices, podría armar un juego como le decía la otra vez, del hundido, donde uno le dice 2 coordenadas y dice si hay un barquito o no hay un barquito. Podría ser el juego del ahorcado, cualquier cosa, ¿sí? Que la computadora piense un número y que alguien adivine con 3 chances, o algo sencillo. Por ahí usar la creatividad. O alguien quiere hacer un programa que calcule algo en especial, también lo puedo hacer, ¿sí? Bueno, ahora la idea, me ponen todos el presente, y es quedarme con la gente que tiene dudas, preguntas, o algún ejercicio en particular que no le haya salido y quiere que lo veamos aquí en clase. ¿Estamos? El Profe, que está al día no tiene obligación de quedarse, ¿sí? Es más confianza en la gente que tiene dudas, quedarse solamente con las dudas. Sí, escucho la consulta. Yo en la tarea 6 la entregué, pero no entregué el 10 porque, o sea, vi cómo se hacía, pero no lo entendía, lo de valor Bien, absoluto. perfecto. No hay ningún problema. yo El hice 10, lo el mismo, del profe. El valor 10 el 10 no lo entregué. no hay problema. Los que no entregaron porque no lo entendieron, lo vemos en clase. No hay esa es un poco la idea. ¿Estamos? Joya, profe, Dale, gracias. dale, listo. El miércoles lo vemos en forma práctica. Dale. Dale, y otra cosa, tampoco entiendo el trabajo 8, el ejercicio B. Ujú. No, no entiendo la consigna, sí, el de arreglo. El de arreglo, bueno, si querés lo vemos ahora o lo vemos el miércoles en clase, que será un trabajo adelantado. Ah, bueno, dale. No me acuerdo qué dice la consigna B, Juan Ignacio. Ah, bueno, entonces lo vemos el miércoles. Como vos quieras. ¿Sí? Dale, dale. Muy Listo. bien. José, ¿y este tema que estuviste enseñándonos hoy, lo vamos a ver el miércoles también? Sí, sí. El miércoles tiene toda una guía de ejercitación de arreglos de una dimensión y luego una de 2 dimensiones con 2 o 3 ejercicios. Digamos que es parte de la tarea para hacer, por eso es lógico que hoy tengan alguna duda. ¿Estamos? Bueno, pueden preguntarme lo que sea. O sea, el miércoles veríamos la tarea 7, digamos. La 7 ya terminando y es para empezar la 8. La 7, 7 y 8, exactamente. Creo que la 7, déjame ver, Bruno. La 7, exacto, ya es arreglo. ¿Sí? Déjame ver, que no recuerdo. La 7, no, es repaso estructura. La idea un poco es ya ver